Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Y tenemos La Ballena en el Matutino Alternativo, en El Diván con y de Mari Mora. Adelante. Hola, Carmen. Sí, yo vi esta película hace ya 10 días y hoy toca diván, ya era hora de que analizáramos alguna película, alguna obra, porque hace mucho tiempo que no teníamos ninguno, aunque sentamos situaciones problemáticas, pero no sentamos personajes. The Whale me produjo una gran impresión, Carmen. Yo salí muda del cine, entre otras cosas porque yo tenía como 6 años que no iba al cine. Y la verdad es que no es lo mismo. O sea, fui a Fine Art, el sonido, yo parecía, ¿qué te digo? Un parque de diversiones, una niña de 8 años. La muchachita que descubrió el cine con el violinista en el tejado, que fue la primera película que yo vi en mi vida, que no la entendí para nada, pero que papá me llevó hace muchos años. Fui con mis maestrantes porque justo ahora estamos dando una asignatura dentro de la maestría de Psicología Clínica y de la Salud que yo coordino para el INTEC, que se llama Trastorno de la Alimentación y Psicología Bariátrica. Y venía como anillo al dedo ver la película para que ellos pudiéramos debatir de un modo más profundo y amplio esa complejidad de situaciones y de síntomas que acompañan a las personas que alcanzan una obesidad mórbida como Charlie. Vamos a hablar sobre todo de la historia de Charlie, el personaje principal de esta película, cuyo actor, Brendan Fraser, ganó la estatuilla de mejor actor y además hubo otra estatuilla para la actriz de reparto, ¿no? Pero quiero hacer 2 avisos para navegantes, Carmen. Primero, que son inevitables los spoilers en este tipo de cosas, porque bueno, vamos a analizar una película y hay algunas escenas de las que vamos a comentar. Y segundo, no vamos a hablar de una película sobre un obeso mórbido, porque no es una película podamos despacharla de una manera tan simple. Vamos a hablar de una película cuyo personaje principal es un profesor virtual de inglés abatido y deprimido por no haber podido superar el suicidio de su compañero o de su pareja y haber perdido en esa apuesta también a su hija y a su esposa. Y Charlie se refugia entonces en un comer compulsivo que lo lleva a una obesidad mórbida. Entonces no es lo mismo, ¿no? Hay un debate tan empobrecido que me entristece tanto, Carmen, porque se da no solamente entre la gente que se niega a pensar, sino entre los propios críticos. Que si es homofóbico Aronofsky, el director, que si se burlan entonces de la obesidad mórbida. O sea, hoy en día todo tiende hacia lo dicotómico, o tú eres de izquierda o eres de derecha, o estás a favor o estás en contra. Yo siempre me he negado a ese tipo de discusiones, porque cuando tú te sitúas en un lado dogmático, el pensamiento es lo primero que se pulveriza, ¿no? En los matices hemos insistido mucho, y yo creo que este es un programa en general de matices, no solamente soy yo, no solamente eres tú. Vivimos hurgando para analizar las realidades de una óptica menos simplista, ¿no? Y si hay algo que hay que atribuirle, aún a los que no le guste a Aronofsky, por lo inquietante que puede resultar, es que es un director que ofrece historias de muchas miradas, de miradas múltiples, de temáticas múltiples, cargadas de un gran simbolismo que entroncan con lo emocional. Y nosotros hablamos en su momento de Black Swan o el Cisne Negro y analizamos el personaje. No sé si tú recordarás. Vamos a centrarnos un poquito en esta introducción en Charlie. Me produjo, te digo, esta gran tristeza de esa discusión de que si es homofóbico, ¿cómo puede ser que nos tilden de esa manera cuando simplemente él está mostrando una realidad que vive muchísima gente? Es verdad que Aronofsky cuando uno ve con más detenimiento la película, hay una serie de aspectos técnicos, como es el hecho de que la habitación en donde discurre casi todo, la sala de Charlie, es cuadrada y no rectangular, y eso junto con magnifica la figura, y el hecho de que no se abren casi nunca las ventanas, a veces se abre una puerta o se cierra,
está encerrado en un claroscuro con unos colores verdosos que acentúan entonces esa sensación de encierro, esa sensación de decadencia que anuncia una tragedia. Entre las sombras de Charlie no cabe duda que está su obesidad y sobre todo esos atracones de comida. Hay una escena que está cerca del final que explica muy claramente... Repugnante. Sí, que resulta repugnante, por eso se esconden las personas que tienen atracón, porque no mastican, lo hacen de una manera muy rápida. No todos los obesos mórbidos tienen atracones de comida, es decir, Charlie tiene aquí 2 trastornos de alimentación que en ocasiones van unidos, pero fíjate cómo la mirada de ese personaje que siempre se escucha solo la voz, que es el pizzero que va a llevarle las pizzas todas las noches a Charlie, esa mirada de horror que él le da, que es la mirada de horror que mucha gente da hacia lo que considera grotesco, desencadena, más todas las situaciones que él estaba viviendo, desencadena ese atracón. Con lo cual hay un cuidado, yo creo que muy exquisito, que un psicólogo que puede ver esta película puede decir que encaja perfectamente dentro de lo verosímil, ¿no? Charlie, sin lugar a duda, atraviesa un duelo complicado. Me encontraba yo con Rosa Mariana Brea antes, a la salida del cine, y ella me decía, sí, no es solamente una historia de un obeso mórbido, aquí hay un duelo muy complicado, lo dice una experta en este tema, y es el duelo por el suicidio de su pareja y también un duelo anterior que se destapa a partir de que es la pérdida de su hija, principalmente, por apostar por una historia de amor homosexual que acaba en tragedia porque la pareja de Charlie pertenece a una familia religiosa y no puede bregar con la presión que significa haberse atrevido a vivir una relación homosexual. Pero Charlie también muestra, Carmen, algo que tú has mencionado en algunas ocasiones cuando hablamos de la bariátrica el año pasado, muestra una sonrisa vacía. Y un optimismo infantil, que esa sonrisa vacía es muy típica de lo que se llama la depresión sonriente. Tú has advertido con mucha claridad en varias ocasiones que uno puede estar deprimido y sin embargo sonreír, y es esa sonrisa que no viene a cuento, que no calza con el momento que está viviendo la persona y que tapa entonces el dramatismo que esa persona no quiere asumir. Hay mucho infantilismo en Charlie, porque refugiarte, ¿verdad?, en la comida compulsiva, ese placer inmediato que te dan los carbohidratos, y la pizza es uno de los favoritos para este tipo de cosas, es también un modo de escape en cierta manera infantil. Y vemos cómo el personaje advierte pronto que está cerca de morir y entonces hace una última maniobra desesperada, y es buscar a su hija. A los 8 años, cuando esa niña tenía 8 años, él se va de la casa. Es verdad que él le explica a él y su hija que es la madre la que decide en su despecho no dejarlo acercarse a su hija. Tampoco él hizo demasiados intentos, porque quizás en cierta manera se sentía avergonzado, pero sí llama cada cierto tiempo a esa madre para saber de su hija, y él intenta entonces saltarse todas las reglas porque él no tiene la custodia y citarla a ella. Y ahí entra un personaje, uno de los mejores personajes, yo creo, de la película, Ellie, que parece odiar a todo el mundo, esta adolescente que está en guerra con el mundo, está llena de rabia y de resentimiento por el abandono de ese papá. No entiende por qué cortó el contacto con ella. Sin embargo, está ese lado paradójico que es muy propio de Aronofsky. Aunque es cierto que el guión es una adaptación de una obra de teatro y es muy teatral el montaje que él hace de la película. Esos claros oscuros que se dan en la vida real, Carmen. Por eso uno tiene que tener tanta prudencia a la hora de juzgar las cosas, porque todos tenemos nuestras sombras, todos tenemos nuestras luces. Ella parece odiar al padre, sin embargo acude a la cita y vuelve y acude a la cita. Entonces, entre la conducta de acercamiento y las palabras de rechazo, tú ves que hay ahí un enfrentamiento de un corazón que se debate entre dos sentimientos, y que Sadie Sink, la actriz, borda ese papel de una manera tremenda. Otro personaje que mereció el Oscar, yo pienso que entre la amiga enfermera, hermana de la expareja de Charlie, y la hija, yo no sé a quién yo le hubiera dado el premio. Me parece que son dos actuaciones espectaculares. La enfermera, que trata de ser una especie de estable emocional,
y se resiente, pero sí, luego vuelve. Sí, pero ella también está rota, es decir, ella no ha superado la muerte del suicidio de su hermano. Es un hermano, ella fue adoptada por esa familia, se encuentra con este dogmatismo, este fanatismo religioso que lo vemos fácilmente no solamente en Estados Unidos, sino en otras culturas. Y Liz quiere salvar a Charlie como si tuviera una segunda oportunidad para poder salvar a su hermano. Y Hong Chau borda este papel porque ella se debate entre la ternura, el cariño y una rabia desenfrenada que sobre todo la vemos con mayor claridad con ese chico predicador, que es otro personaje inquietante, ¿no? Que el misionero Thomas, que aparece por casualidad un día y que encuentra a Charlie, que siempre tiene la puerta abierta por si acaso, es la propia Liz que lo deja así, por si acaso le pasa algo, ¿no? Y ella digamos que filtra toda esa ira que ella tiene contra su familia adoptiva por la tragedia de su hermano. Y hay un tema, cuando a mí me preguntan que de qué va The Whale, yo digo, yo creo que parece que va de un obeso mórbido, pero yo creo que va sobre dos temas, y es algo que críticos lo han señalado, no es algo que yo creativamente estoy señalando. Una de esas cosas es el debate de si podemos salvar a alguien que no se quiere salvar, que es un dilema, Carmen, en el que se encuentran muchas personas con padres alcohólicos, con personas que tienen el síndrome de Diógenes, que también hemos hablado aquí, con personas con obesidad, con otro tipo de adicciones. Es muy difícil precisar y entender, hasta aceptar cuál es el límite de lo que le podemos dar a otra persona cuando esa persona ha decidido que se quiere suicidar a plazo, como es el caso de Charlie, y que no quiere ni siquiera conversar sobre eso. Esa es una de las temáticas. Incluso en ese debate de quién te puede salvar entra el tema de Dios. A través de la religión, que es lo que Thomas intenta, puede existir entonces la salvación. Y el segundo tema, que es muy propio también de este director norteamericano, es: ¿somos malos o somos buenos los seres humanos? Él ofrece de cada personaje, porque fíjate que Charlie, que es el bonachón, el gordiflón, el pobrecito que se está muriendo, hace cosas muy irresponsables, porque hasta ese momento final él realmente no se pone a luchar por recuperar a él y su hija, y acepta de una manera pasiva el castigo que su exmujer le impone, que es no volverla a ver. Intenta entonces, en una maniobra que al principio uno no entiende, él se niega a ir al hospital, él se niega, entre otras cosas, porque quiere morir, no se siente capaz de superar esa pérdida, para él su vida se clausuró, pero también quiere tener entonces, poder borrar los errores y poderle dejar a él y su hija una herencia en dinero para que ella pueda o bien terminar una carrera o bien echar hacia adelante, y quiere entonces salvar a su hija con una fórmula mágica, acercándose a través de algo muy simbólico que también está a lo largo de la película, que es The Whales, pero el libro Moby Dick, la novela Moby Dick. Ella escribe un texto cuando era más pequeña sobre esta novela, y él se queda muy sorprendido de su sinceridad. Y hay otro tema encubierto, que es que vivimos una época, y Charlie lo denuncia en sus clases con sus alumnos, en la que nadie dice realmente lo que piensa. Todos fingimos un papel para oírnos bien y nadie se sincera. Y él dice, ¿qué falta hace entonces la sinceridad? Y qué maravilloso que mi hija, a los 13 años me parece que ella fue que escribió ese texto, se atrevió a dar su visión más honesta, ¿no? Entonces, el último consejo que él da a estos alumnos de inglés, antes de tirar la computadora y desprenderse del último hilo que lo fijaba al mundo exterior, es el decir, mírenme, miren la realidad, basta ya de mentiras, miremos la vida tal y como es, ¿no? Y entonces abre la cámara por primera vez y enseña hasta los tobillos y sus pies hinchados, su barriga inmensa, su papada inmensa, y los confronta entonces con esa imagen de monstruosidad, diciéndoles que hay que mirar la vida tal y como es. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.